Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy aquí en Rosita Cocina les vamos a preparar esta deliciosa pechuga de pavo rellena. Se las habíamos prometido para esta semana. Aquí está, así que manos a la obra. Aquí tenemos una pechuga de pavo. Esta pechuga pesa 3,5 kilos, es decir, 7 libras. Ese es el peso que tiene esta pechuga. Es una pechuga grande, es decir que de esta pechuga nos va a salir 2 pechugas rellenas, ¿sí? 2 pechugas grandecitas o 2 rollos de pechuga. Entonces vamos a quitarle el hueso. Debe tener muy buen filo el cuchillo para que no vayan a romper las pechugas, sino que las corten muy suave. Bueno, ya esto lo pueden dejar como para un caldo, bueno, lo que ustedes quieran. Y empiecen a abrir la pechuga, la van a abrir poco a poco. Este pedacito pequeño lo dejan después para rellenar, o por si de pronto llegan a romper la pechuga cuando la estén abriendo. Estos pedacitos pequeños que quedan de pechuga se pueden usar para tapar esos huequitos que quedan. Bueno, muy bien, aquí está la primera. Esta ya es la segunda, es decir, cada pedazo de pechuga lo abrimos y quedaron más o menos de este tamaño. Ahora vamos a empezar a adobarlos. Vamos a agregarle pimienta negra. Vamos a agregarle sal. Mostaza, páprica, hojuelas de pimienta roja picante. Estas hojuelas le dan un toquecito picante, pero muy poquito. Agreguen sal de ajo, tomillo, orégano y empiezan a untar esa pechuga, la voltean y le agregan los mismos condimentos que le agregamos anteriormente. Sal, pimienta, mostaza, páprica, hojuelas de pimienta roja, tomillo, orégano. Este adobo que le estamos haciendo a las pechugas lo debemos hacer un día o 2 días antes. Mejor 2 días antes para que la pechuga agarre muy buen sabor. Ustedes saben que la carne de pavo no es que sea, o sea, ella es un poquito desabrida, ¿no? Entonces, bueno, decimos desabrida, quiere decir que es algo sin sabor. Entonces por eso hay que adobarla 2 días antes. Aquí le estamos agregando vino rojo, vamos a agregarle vino rojo y vamos a agregarle ron, ¿sí? Para adobarlas. Esto es ron, poquito ron, pero es necesario para que la carne quede muy deliciosa. Entonces 2 días antes deben dejar esta carne de pavo adobando en la nevera con buen frío, no en el congelador, en el refrigerador. Este pedacito, que es el pequeñito que había quedado, lo vamos a dejar por acá, que se nos va a servir por ahí para rellenar espacios o también para rellenar la pechuga de pavo. Entonces llevamos a la nevera con buen frío por 2 días. Si pueden, por 2 días, si no, por un solo día, pero traten de los 2 días para que agarre buen sabor la carne. Bueno, vamos a preparar el relleno. Aquí tenemos 1500 gramos de pechuga de pollo. Esto es pechuga de pollo, o sea que son 3 libras o 1500 gramos. Vamos a molerla. Aquí la tenemos picadas en pedazos, pero vamos a molerla
Esto es lo que vamos a usar para el relleno. Entonces vamos a rellenar con carne de pollo y con carne de res molida. Aquí tenemos 1000 gramos de carne de res. Esta ya está molida. Estas dos carnes las vamos a mezclar. Entonces las vamos a poner acá. Ustedes pueden rellenar la pechuga de pavo con las carnes que quieran. Si quieren agregarle cerdo también se puede. Si quieren ponerle, bueno, no sé, salchicha, lo que sea. Aquí la vamos a rellenar con estas dos carnes. Les vamos a poner chorizo, tocineta, bueno. Vamos a empezar a adobar, a hacer el adobo. Entonces, pimienta, sal, pimentón rojo, sal de ajo, finas hierbas, pimienta roja en hojuela, esta es picante, entonces poquita, no le agreguen tanta. Aceitunas picadas, esto es opcional, hay gente que no le gusta la aceituna, pues no se la agrega. Páprica, zanahoria y habichuela, pero ya precocida, no se la vayan a agregar cruda, deben darle un hervor y luego sí la cuelan, le sacan el agua y eso ya con esa primera cocción la pueden agregar aquí al relleno. Mezclan muy bien, prueban de sal, si les hace falta sal, obviamente le agregan sal y mezclan súper bien. Listo, esto es lo que va a quedar para el relleno. Entonces ya estas pechugas quedaron en la nevera por 2 días, ¿no? Ya hoy ya son los 2 días, se cumplen los 2 días, así que vamos a empezar a rellenar. Le dejamos esta piel para cuando ya las tengamos en el horno, la piel se alcanza a dorar un poquito y le da color. Bueno, aquí con los pedacitos pequeños que habían quedado vamos a cubrir estos espacios para emparejar un poco. Y vamos a empezar a extender las dos carnes que mezclamos, las extendemos sobre la pechuga. Ponemos chorizo, ustedes pueden agregar del chorizo que ustedes, al que más les guste. Tocineta ahumada, esta tocineta también es opcional, si gustan, si no, pues no se la agregan, pero les cuento que da un sabor muy rico. Vamos a ponerle aquí unos huevos de codorniz, ya están cocidos. Y cuando empiecen a enrollar la pechuga, tengan mucho cuidado porque los huevos tienden a salirse. Vean, ya se salió el primero. Enrollan con fuerza, agarran ese rollito, lo ponen aquí a un ladito y vamos a rellenar el otro. Entonces, de la misma manera, ponen la carne del relleno sobre la pechuga. Aquí en este caso vamos a tratar como de enterrar un poquito más los huevos de codorniz para que no se salgan con facilidad. Los chorizos, tocineta ahumada. Y van a ver ustedes esto como queda delicioso, muy muy rico. Ay, se va a salir este huevo. Listo. Con mucho cuidado van apretando y van enrollando. Listo, aquí está el segundo rollo de pechuga de pavo relleno. Van a ver lo bonitas que van a quedar esas pechugas. Nos quedó esta cantidad de relleno, así que pueden rellenar pechugas de pollo si quieren con esto, o pueden hacer unas hamburguesas también. Bueno, el caso es que, bueno, esto también creció porque lleva verduras, lleva aceitunas, pero ahí les mostramos que ahí sobró, así que pueden usar si quieren menos carne. Aquí tenemos 2 pliegos de papel celofán, van a dejar los 2 pliegos juntos para que quede gruesito a la hora de enrollarlo. Entonces van a enrollar con el papel celofán y van a hacer como una especie de caramelo.
y van a empezar a amarrarlo bien amarradito. Con este papel celofán salió un poco corto, así que vamos a tener que amarrar los laterales. Corten aquí y empiezan a amarrar. Esto es cabuya de fique, de la misma que se usa para amarrar los tamales. Vamos a añadirle aquí un pedazo y empiezan a amarrar alrededor de la pechuga. Bueno, expertas en amarrados no somos, pero ahí lo intentamos. Ustedes también inténtenlo. Listo, aquí finalizan con un nudito y cortan. Bueno, vamos con la siguiente. Esto es papel celofán transparente, el otro era como tornasol, pero igual ambos son iguales. Este pliego de este papel celofán transparente viene más largo, así que nos sirve mejor que venga así más largo que el otro, porque este sí podemos amarrar los dos laterales sin necesidad de hacerlo en forma de caramelo. Muy bien, ahora sí, igual vamos a iniciar amarrando. Aquí sí podemos hacerlo así, apretamos y empezamos a darle las vueltas. Como el papel es liso, trata de resbalarse el amarrado, pero ustedes ahí como puedan, aprieten y vayan dando vuelticas. No necesariamente debe quedar tan apretado, pero sí que quede tampoco tan suelto, ¿no? Listo, aquí ya están las dos pechugas bien amarraditas. Preparamos dos bandejas, una más pequeña que la otra o que una bandeja quepa dentro de la otra para llevarlas al horno. El horno ya lo debemos tener precalentado a 180 grados unos 15 minutos antes de llevar las pechugas al horno. Listo. Entonces, precalentado 15 minutos antes. Vean, aquí ya lleva un tiempo de horneado y se están cociendo en sus propios jugos prácticamente. Los dejamos en el horno, las dejamos en el horno 2 horas y 35 minutos exactamente en nuestro horno. Ustedes ya conocerán más su horno, sabrán si es más tiempo o menos, pero es más o menos ese tiempo, 2 horas y media. Entonces, dejan que se enfríen un poco y cortan el papel y las dejan enfriar. Las dejan más o menos 1 hora que se enfríen
y luego las envuelven en papel vinipel, ¿sí? En papel film, ese papel de cocina, las envuelven bien apretaditas y las deben llevar a la nevera y dejarlas ahí por lo menos un día y medio. ¿Por qué? Porque en la nevera como que se compactan más, quedan bien duritas y cuando ustedes las vayan a cortar en rodajas no se les va a desbaratar las rodajas, les van a quedar bien como si fueran jamón, ¿sí? Obviamente las rodajas no se cortan tan delgadas como un jamón, pero a lo que me refiero es que les quedan bien compactas. Entonces vean, bien apretaditas, las enrollan en papel y las dejan hasta el otro día. Así que este plato especial que es de temporada se debe hacer, ya saben, se adoban con 2 días de anterioridad y se dejan en la nevera. Después de que ya están en el horno, se dejan en la nevera por lo menos un día o día y medio que se compacten. Así que este plato lo deben empezar a preparar por lo menos con 3 días de antelación a la reunión familiar que ustedes vayan a tener, para que les quede bien rico. Son platos o son preparaciones que no se comen de inmediato, sino se dejan un tiempo en la nevera, se dejan adobar, bueno, todo eso lleva su proceso. ¿Listo? Bueno, aquí exactamente ya es el día siguiente, las dejamos un día y medio en la nevera y vean cómo quedaron bien duritas. Y ahora las vamos a partir aquí para que ustedes vean realmente cómo quedaron. Esta es una preparación que se come fría, es un plato frío prácticamente. Y vean cómo están duritas. Eso negrito que se ve ahí es pimienta, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí vean que ahí se ve la piel. La piel se alcanzó a dorar un poco en el horno, entonces queda bonita, le da un poco de color. Vamos a quitarle las puntas y vean qué bonita se ve. Vean esas rodajas bien compactas. Por eso es necesario hacerlo paso a paso, tener paciencia para que quede bien formadita. Vean, ahí se ve todo el relleno. Qué bonita que quedó. Ahora les vamos a enseñar a hacer una ensalada súper rápida y muy deliciosa, muy colorida, para que ustedes la sirvan con estas deliciosas pechugas de pavo rellenas. Vean que salieron 2 pechugas grandes, ¿sí? Muy rica. Así que bueno, vamos a hacer la ensalada rapidito. Aquí vamos a hacer, esto es piña oromiel. Es una piña pequeña que viene dulce. Vamos a agregarle 1/4 de taza de azúcar, que son aproximadamente 4 cucharadas de azúcar. Y la vamos a dejar que se cocine a fuego medio o bajo. A fuego medio es suficiente. Vean que ya está dando su primer hervor. Aquí ustedes pueden probar de dulce. Cuando la piña es muy ácida le pueden agregar más azúcar. En este caso esta piña es dulcecita. Sin embargo, vamos probando. Agregamos un poquito de agua para licuar porque vamos a hacer es como un concentrado de piña, así que no le agreguen tanta agua. Vamos a hacer una salsa de piña para la ensalada, una salsa de piña con yogur griego. Entonces licúan esa piña que endulzamos o que calamos y lo cuelan. Dejan solamente lo que quede después de colarla. Prueban de dulce cómo está y si no le agregan un poquito más de dulce. Aquí tuvimos que agregarle 2 cucharadas más de azúcar. O sea que en total fueron 6 cucharadas. 6 cucharadas de azúcar en total. Dejamos que pegue como un primer hervor, que se cocine el azúcar que acabamos de agregarle y la sacamos a enfriar. Debemos esperar a que se enfríe un poco. Mientras tanto vamos adelantando la ensalada. Entonces aquí tenemos
mix de frutos secos. Esto tiene semillas de calabaza, almendras, nueces, maní, las que ustedes quieran agregar. Tenemos yogur griego sin azúcar. Aquí está. Tenemos tomatico cherry. Aquí tenemos también cogollito europeo, que es esta lechuga verde que ustedes ven ahí. Entonces vamos a cortar los tomaticos en 4 y o por mitades. Si los tomaticos son pequeños los pueden dejar por mitades, si son un poquito más grandecitos los pueden picar en 4 cuarticos. Entonces lechuga, tomate cherry, mix de frutos secos, y vamos a usar para esta ensalada sandía de esta que es pequeña, que es mini. ¿Por qué se usa esta sandía? Bueno, porque la cáscara es mucho más blandita, más fácil de pelar, y porque casi no tiene semillas, o por lo menos las semillas que tiene son pequeñas. Entonces por eso es que usamos esta sandía de la pequeñita. Entonces la cortamos en pedacitos y la agregamos a la ensalada. Ahora vamos a preparar la salsa. Tenemos el yogur griego, agregamos el concentrado de piña que hicimos acá, le agregamos 2 cucharaditas de leche condensada, mezclamos y ya. Esto es una delicia. Le agregamos una pizquita de sal muy pequeñita a la salsa y listo. Mezclamos muy bien y esta salsa la agregamos a la ensalada a la hora de servirla. Entonces cuando la servimos y ya la tenemos en el plato servida, ahí es donde le agregamos la salsa al gusto de la persona. Muy bien, vean esa delicia. Además esos colores como se ven van a hacer ver el plato no solamente delicioso, sino también muy bonito a la vista. Y cualquiera pudiera pensar, uy no, pero ¿cómo así? Tomate con patilla o con sandía. Pues sí, señores, queda exquisitamente rico, y con esta salsa para completar queda más rico todavía. Así que esperamos que les haya gustado el video de hoy, que lo preparen. Ahora es el turno de ustedes. Manos a la obra y pónganse a preparar esta deliciosa pechuga de pavo ahora para la temporada con sus familias, y queden muy bien en esa cena. Muchas gracias por vernos, gracias por esos comentarios tan hermosos que nos dejan en todos nuestros videos. Muchísimas gracias por esa cantidad de likes y por suscribirse en nuestro canal.